Cada año se producen más de 2.000 millones de camisas de algodón en el mundo. Eso equivale a más de 5 millones de camisas terminadas cada día. Pero, ¿cómo se transforma una simple planta de algodón en la prenda que llevas puesta ahora mismo? Visitamos plantaciones en Texas y una fábrica textil en India para descubrir el proceso detrás de una de las prendas más usadas del planeta. En esta región del sur de Texas se cultiva uno de los algodones de mayor calidad del mundo. Las fibras de algodón más finas suelen presentar una longitud de hebra superior a 35 milímetros, lo que contribuye a su suavidad y resistencia al lavado. Se trata de una variedad reconocida por su durabilidad y tacto sedoso. El algodón Pima que se siembra aquí ha sido seleccionado cuidadosamente por sus características superiores. Su resistencia, brillo natural y capacidad de retener el color lo convierten en uno de los preferidos tanto por hilanderías como por marcas de lujo. En este lugar conocido como Lubbock se encuentra una de las zonas algodoneras más productivas de Estados Unidos y también es conocida como el corazón textil del país. Esta región tiene una extensión cultivable equivalente a 2 millones de hectáreas dedicadas exclusivamente al algodón. El suelo arcilloso, el clima seco y la irrigación controlada convierten al norte de Texas en un lugar ideal para el cultivo de esta fibra. El proceso de cultivo comienza cuando un agricultor prepara el terreno arando profundamente para oxigenar el suelo. Nivela la tierra como si preparara el lienzo más importante del mundo. Con el tiempo, estas semillas certificadas se convertirán en plantas de algodón que alcanzarán más de 1 metro de altura. Cada hectárea sembrada produce aproximadamente 2.500 kilos de algodón en rama. Una vez cosechado, ese material será procesado hasta convertirse en miles de metros de tela. El proceso de crecimiento del algodón toma entre 150 y 180 días desde la siembra hasta la cosecha. Durante todo ese tiempo, las plantas se mantienen bajo supervisión constante para detectar plagas. Es fundamental evitar que cualquier gorgojo del algodonero llegue a destruir la cosecha. Cada planta necesita alrededor de 60 centímetros de agua durante todo el ciclo. Es fundamental que el riego se administre en el momento exacto. Por eso, todo el sistema de cultivo cuenta con pivotes de irrigación programados que entregan agua según las necesidades de cada etapa de crecimiento. En épocas de temperaturas extremas, el riego se intensifica para evitar que las plantas entren en estrés hídrico. Las plantas desarrollan capullos llamados bellotas que adquieren un tono verde oscuro a medida que las fibras se forman en su interior. En esta etapa, los agricultores, conocidos como algodoneros, monitorean constantemente la humedad del suelo con sensores diseñados especialmente para medir la disponibilidad de agua en la zona radicular, ajustar el riego según datos precisos y prevenir tanto el exceso como la falta de hidratación. El sistema de monitoreo registra datos cada hora que indican las condiciones exactas del cultivo. A medida que las bellotas maduran, las fibras en su interior se alargan y engrosan. En las puntas de cada fibra se acumula celulosa pura. Para evitar que la humedad excesiva dañe las bellotas abiertas, algunas se tratan con defoliantes químicos que aceleran la apertura uniforme. Cuando comienza a abrirse la bellota, la planta debe recibir un tratamiento químico final. Las hojas verdes que permanecen en el tallo interfieren con la eficiencia de las cosechadoras mecánicas. Por ello, los trabajadores aplican defoliantes desde tractores equipados con barras de aspersión, promoviendo una cosecha más limpia y rápida. En esta fase, cada planta puede tener entre 40 y 80 bellotas abiertas y producir entre 80 y 150 gramos de algodón en rama, pero su estructura es vulnerable. Una tormenta de granizo o una helada temprana pueden arruinar la cosecha en cuestión de horas. Para evitarlo, los agricultores monitorean pronósticos meteorológicos constantemente y adelantan la cosecha si se aproxima mal tiempo, protegiendo la inversión de meses de trabajo. La cosecha se realiza con máquinas especializadas que recorren los campos entre septiembre y noviembre. Un equipo de 2 personas opera cada cosechadora que procesa hasta 6 hileras simultáneamente. El algodón se recolecta directamente de las bellotas abiertas, lo que permite separar la fibra de las semillas posteriormente en la desmotadora. Primero, los husillos giratorios de la cosechadora arrancan las motas de algodón de las plantas sin dañar las fibras. Incluso una pequeña contaminación con tierra
o restos vegetales puede reducir el valor del algodón, por lo que se ajusta la altura de corte desde el primer momento. Luego, el algodón cosechado se acumula en la tolva de la máquina hasta completar aproximadamente 2.500 kilos. Los restos de hojas y cápsulas se separan mediante ventiladores internos. El algodón limpio se compacta en módulos directamente en el campo. Los módulos ahora se transportan a la desmotadora, donde las fibras se separarán de las semillas. La planta desmotadora se encuentra a solo 15 kilómetros de los campos. Allí es donde se procesa el algodón en rama. Tras llegar en camiones, los módulos se alimentan automáticamente al sistema de desmotado. Las fibras pasan por cilindros con dientes metálicos que arrancan las motas de algodón, mientras las semillas, más pesadas, caen por gravedad a través de rejillas. Una corriente constante de aire succiona las fibras limpias hacia la siguiente estación, donde se realiza otra limpieza con cilindros de cepillos rotatorios que eliminan impurezas microscópicas. Luego, las fibras limpias se comprimen en pacas rectangulares de 225 kilos cada una. Después de este proceso, cada paca se envuelve cuidadosamente en tela de yute y se asegura con flejes metálicos para proteger las fibras durante el transporte. Todo el proceso desde la cosecha hasta el empacado tarda solo entre 4 y 6 horas. Pero transportar las pacas hasta las hilanderías en otros continentes y asegurarse de que lleguen en perfectas condiciones es un gran reto. Así que las pacas son cargadas en camiones y enviadas al puerto de Houston, el más grande de la costa del Golfo. Desde allí inician su viaje marítimo, atraviesan el Océano Atlántico, pasan por el Canal de Suez y llegan hasta el puerto de Mumbai en India. En la bodega del barco hay 15,000 pacas de algodón texano listas para convertirse en tela. Tras 4 semanas de travesía, el algodón llega desde América hasta el puerto de Nhava Sheva en Maharashtra, donde se descargan toneladas de fibra. Pero el viaje aún no ha terminado. Los contenedores con las pacas son cargados en camiones y llevados hasta la fábrica textil más avanzada del oeste de India. Las 1.200 personas que trabajan aquí dedican su vida a transformar fibras crudas en tela perfecta. En este lugar, conocido como la capital de la confección de camisas del continente, se encuentra uno de los complejos industriales más modernos de Asia. Esta enorme instalación tiene una capacidad productiva de 15,000 camisas completas cada 24 horas. El algodón se procesa según especificaciones exactas. Cuanto más larga sea la fibra, más suave será el hilo resultante. Cuanto más corta sea la fibra, más áspero quedará el tejido. La compañía usa clasificadores ópticos automáticos para separar lotes según longitud de fibra. Para hacer que el algodón sea apto para hilado, debe pasar por un proceso de cardado que alinea todas las fibras en la misma dirección. El reto más importante al que se enfrentan es verificar que todas las fibras queden paralelas al mismo tiempo, y para eso necesitan máquinas especializadas. Esto es una carda de alta velocidad que procesa 150 kilos de algodón por hora. Las cardas textiles son increíbles. Funcionan con miles de agujas diminutas montadas en cilindros rotatorios, pero el mismo principio usado hace 250 años sigue siendo el fundamento del proceso. Cuando las fibras salen de la carda, forman una nube esponjosa llamada velo que se condensa en una cinta continua del grosor de una cuerda. Esta cinta pasa por máquinas estiradoras que la adelgazan progresivamente. El proceso de transformación del algodón cardado hasta el hilo definitivo requiere 6 pasos de estiramiento consecutivos. Durante todo ese tiempo, las fibras se tuercen entre sí para formar una hebra resistente. Es fundamental evitar que se generen lugares débiles en el hilo. Cada máquina necesita una calibración exacta de la tensión aplicada. Es fundamental que la velocidad de los rodillos se sincronice perfectamente. Por eso, todo el sistema de hilado cuenta con controles computarizados que ajustan automáticamente cada parámetro 1000 veces por segundo. En épocas de alta producción, las máquinas operan las 24 horas con supervisión constante. Las fibras desarrollan una torsión conocida como torsión Z, que adquiere mayor resistencia a medida que el hilo pasa por los husillos. En esta etapa, los trabajadores, conocidos como hilanderos, supervisan hileras de 400 husillos simultáneos diseñados especialmente para girar a velocidades de hasta 20,000 revoluciones por minuto, torcer las fibras hasta formar hilos de finura exacta y enrollarlos en bobinas cónicas.
El hilo se identifica con etiquetas que indican el número métrico, el lote de algodón original y la fecha de producción. A medida que el hilo se forma, la tensión aumenta exponencialmente. En los puntos donde las fibras son más débiles, aparecen roturas microscópicas. Para evitar que éstas interrumpan la producción, sensores ópticos detectan cada rotura y detienen el husillo afectado automáticamente. Cuando se produce una rotura, el operario debe actuar rápido. Los extremos rotos se localizan, se empalman mediante un dispositivo neumático y se reinicia el husillo en menos de 10 segundos, promoviendo una eficiencia superior al 98% en toda la línea de hilado. En esta fase, cada bobina puede contener hasta 10 kilómetros de hilo continuo y pesar entre 800 gramos y 1,2 kilos, pero su calidad es variable. Una sola impureza o un grosor irregular pueden generar defectos visibles en la tela terminada. Para evitarlo, cada bobina pasa por un purgador electrónico que escanea el hilo a velocidades de 400 metros por minuto, detectando y eliminando nudos, motas y variaciones de grosor, garantizando uniformidad perfecta. El tejido se realiza en naves climatizadas donde la temperatura se mantiene a 24 grados y la humedad al 65%. Un equipo de técnicos supervisa cada telar automático de la fábrica. Los hilos se organizan en dos sistemas perpendiculares que se entrelazarán para formar la tela. Primero se cargan 3.000 bobinas en el urdidor, una máquina que desenrolla los hilos simultáneamente y los enrolla en un cilindro gigante llamado plegador. Cada hilo debe mantener exactamente la misma tensión. Incluso, una variación de 2 gramos puede crear arrugas o distorsiones en el tejido, por lo que sensores individuales monitorean cada hebra desde el primer momento. Luego, el plegador se monta en el telar y los hilos se pasan por miles de ojos metálicos llamados lisos. Los pedales del telar suben y bajan grupos de lisos mientras una lanzadera inserta el hilo de trama perpendicularmente a razón de 600 pasadas por minuto. Un peine metálico compacta cada pasada contra la anterior formando un tejido denso y uniforme. El telar genera un ruido ensordecedor que alcanza 95 decibeles, por eso todos los operarios usan protección auditiva durante sus turnos. El tejido avanza continuamente y se enrolla en el otro extremo del telar. Sensores ópticos vigilan cada centímetro de tela detectando roturas de hilos en milisegundos. Cuando se rompe un hilo de urdimbre, el telar se detiene automáticamente. El operario localiza el extremo roto, lo pasa por el liso correspondiente, lo anuda al extremo opuesto y reinicia la máquina. Todo el proceso toma menos de 1 minuto. La eficiencia de un telar moderno supera el 95%, lo que significa que está tejiendo activamente 23 horas de cada 24. La tela recién tejida, conocida como tela cruda o greige, tiene un aspecto opaco y áspero. Pesa aproximadamente 120 gramos por metro cuadrado. Cada rollo contiene 100 metros de tela continua suficiente para confeccionar 80 camisas. Los rollos se retiran del telar, se pesan, se etiquetan y se envían al área de acabados. Este sistema mantiene la trazabilidad desde el algodón original hasta el metro exacto de tela que terminará convertido en una prenda específica. La tela cruda ahora entra en el área de acabados donde sufrirá una transformación radical. La planta de acabados químicos es la más compleja de toda la fábrica. Allí es donde la tela grisácea se convierte en tejido blanco, suave y listo para confección. Los rollos se cargan en una máquina desenrolladora que alimenta la tela a velocidad constante hacia la primera tina de tratamiento. La tela se sumerge en una solución alcalina caliente a 95 grados que elimina ceras naturales, pectinas y restos de aceites de hilado. Una serie de rodillos exprime el exceso de líquido mientras la tela avanza hacia el lavado. Chorros de agua a presión enjuagan la tela repetidamente hasta eliminar todo rastro de químicos. Luego, la tela pasa por la etapa de blanqueo, donde se sumerge en peróxido de hidrógeno activado que destruye pigmentos naturales del algodón. Después de 45 minutos de exposición, la tela sale con un blanco brillante. Un nuevo ciclo de lavados elimina el peróxido residual.
Si el cliente requiere tela de color, los rollos blanqueados entran en las tinas de teñido. La tela se sumerge en baños con colorantes reactivos a temperaturas de 80 grados durante una hora. Los colorantes se unen químicamente a las fibras de algodón, garantizando solidez permanente. Tras el teñido, la tela se lava exhaustivamente hasta que el agua de enjuague sale completamente transparente. Este proceso consume 40 litros de agua por metro de tela, pero sistemas de reciclaje recuperan el 70% de ese volumen para reutilizarlo. La tela húmeda pasa por una calandra de secado, una serie de cilindros calentados a 150 grados que evaporan la humedad en segundos. La tela emerge seca pero arrugada. Inmediatamente ingresa a una rama tensora donde se estira a su ancho final de 150 centímetros y se fija térmicamente para evitar encogimientos futuros. Finalmente, la tela recibe un tratamiento de suavizado con resinas especiales que le dan tacto sedoso. Todo el proceso de acabados tarda 6 horas por rollo. Los rollos terminados se inspeccionan en mesas iluminadas, donde operarios detectan cualquier defecto. Manchas, agujeros o irregularidades se marcan con etiquetas. La tela aprobada se enrolla en tubos de cartón rígido, se envuelve en plástico y se almacena en el área de confección. Pero transformar la tela plana en una camisa tridimensional con cuellos, puños, bolsillos y botones requiere precisión milimétrica. Así que los rollos se transportan al área de corte, donde se convertirán en piezas individuales. La sala de corte es el área más crítica de toda la operación. Allí es donde un mal corte puede arruinar metros de tela costosa. Las mesas de corte miden 20 metros de largo por 2 metros de ancho. Sobre ellas se extienden hasta 80 capas de tela superpuestas formando un colchón compacto. Una vez preparado el tendido, se coloca encima un patrón de papel que muestra la disposición óptima de todas las piezas de la camisa. En una camisa estándar se cortan 16 piezas, 2 delanteros, una espalda, 2 mangas, 2 puños, un cuello superior, un cuello inferior, un pie de cuello, 2 refuerzos de hombro, una cartera de bolsillo, un bolsillo y una vista de botonera. El trazado de estas piezas aprovecha el 92% de la tela. Una cortadora automática con cuchilla vertical de 30 centímetros recorre el contorno de cada pieza. La cuchilla oscila a 3000 ciclos por minuto atravesando las 80 capas simultáneamente. De un solo tendido salen las piezas para 80 camisas idénticas. Los componentes cortados se separan, se cuentan y se agrupan en paquetes que contienen todas las piezas de una camisa. Cada paquete recibe un ticket con código de barras que lo identifica a lo largo de todo el proceso de confección. Los paquetes viajan ahora hacia la línea de costura donde 60 operarios especializados ensamblarán cada camisa. La confección se organiza en una línea de producción modular. Cada operario realiza una operación específica y pasa la prenda al siguiente. El primer operario cose los pliegues de la espalda. El segundo une los hombros. El tercero pega el refuerzo. Esta especialización permite que cada persona perfeccione una sola operación, alcanzando velocidades imposibles de lograr si una persona hiciera toda la camisa. Las máquinas de coser industriales son radicalmente diferentes a las domésticas. Operan a 5000 puntadas por minuto, 10 veces más rápido. Cada máquina está calibrada para un grosor específico de hilo y un tipo específico de puntada. Hay máquinas de costura recta, de overlock, de cadeneta, de ojales, de pegado de botones. Cada una cumple una función insustituible. El operario guía la tela bajo el prensatelas mientras la aguja perfora el material 80 veces por segundo. El cuello de la camisa es la parte más compleja de confeccionar. Requiere 12 operaciones separadas. Primero se cose entre tela termoadhesiva al cuello superior para darle rigidez. Luego se une el cuello superior con el cuello inferior cosiendo el contorno exterior. Se voltea el cuello al derecho, se plancha con vapor y se pespunta a 3 milímetros del borde. El pie de cuello se prepara de forma similar. Finalmente, el pie de cuello se cose al cuello formando la pieza completa que se pegará a la camisa. Mientras tanto, otros operarios preparan los puños con el mismo proceso. Se cosen las vistas de botonera a los delanteros. Se hace el ojal del colgador en la espalda. Se prepara el bolsillo doblando los bordes y pespuntándolos. Cada operación toma entre 15 y 45 segundos. La camisa pasa de mano en mano acumulando costuras. Después de 35 minutos, todas las piezas están ensambladas. La camisa completa llega a la estación de pegado de botones.
Una máquina especializada perfora la tela, atraviesa el botón con hilo reforzado, realiza 18 puntadas en forma de cruz y corta el hilo automáticamente. Este proceso se repite 9 veces por camisa en solo 2 minutos. Los ojales se hacen con otra máquina que corta el tejido y lo bordea con puntada de ojal cerrada en 6 segundos por unidad. Hacer los 9 ojales de una camisa toma 1 minuto. La camisa terminada pasa a planchado final. Vapor a 180 grados inyectado desde el interior expande la forma y simultáneamente plancha la camisa eliminando cada arruga. Después de 45 segundos, se retira la camisa y se inspecciona bajo luz intensa. Inspectores entrenados revisan 47 puntos críticos en 30 segundos. Simetría del cuello, alineación de costuras, resistencia de botones, limpieza de pespuntes. Las camisas aprobadas se doblan siguiendo un protocolo específico. La camisa doblada se mete en una bolsa individual de polietileno. Luego se apilan 12 camisas en cajas de cartón corrugado que se sellan y etiquetan para envío. Todo el proceso desde la tela hasta la caja tarda 8 horas. Las cajas se cargan en contenedores que regresan a Estados Unidos por vía marítima. 4 semanas después llegan a centros de distribución, donde se separan por tallas y se envían a tiendas. Y 48 horas más tarde estarán colgadas en percheros de tiendas de todo el país, justo cuando se convierten en camisas perfectas listas para estrenar. Si quieres saber cómo se producen los jeans de mezclilla, déjanos saber en la caja de comentarios. Dale like al video si te ha gustado y compártelo con otra persona que le pueda interesar. Además, suscríbete a este canal activando las notificaciones para seguir aprendiendo. Un saludo.